¿Qué es mejor? ¿Un inversor de estos todo en uno híbrido o tener el controlador y el inversor por separado? ¿Cuál es la mejor opción para tu proyecto? ¿Tener un inversor todo en uno con controlador, inversor, cargador, híbrido o tener el controlador y el inversor por separado? Eso lo vamos a tratar el día de hoy para que te enteres y tomes la mejor opción para tu proyecto. ¡Vamos! Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, como lo hablamos en el intro, tenemos los equipos por separado y tenemos un inversor híbrido que tiene todo en uno. Tiene controlador MPPT, cargador ACDC, inversor onda pura. Y si no sabes qué es el cargador ACDC, pues paciencia que te lo voy a explicar. Ponete más bien cómodo para que te enteres de todo esto y puedas tomar la mejor decisión. Mira, ve, aquí tenemos el inversor todo en uno, ya te voy a explicar. Primero que todo, esta versión de tener el controlador y el inversor por separado, pues fue lo primero que vino en el mercado. O sea, antiguamente las personas compraban que el controlador, que el inversor por separado. ¿Y qué hace el controlador? Pues el controlador toma la energía de los paneles solares y carga las baterías. Esa es la función del controlador. Ya. Regular el voltaje que viene de los paneles solares, en el caso del MPPT, controlar la cantidad de corriente que va hacia las baterías. Y el inversor, pues básicamente tomaba la energía de las baterías y transformaba la corriente directa en alterna y la energía para la casa y listo. Esa era la función. Pero teníamos un problema, el famosísimo DOD, o Deep of Discharging, que viene siendo la profundidad de descarga. Si vos no tenés presente la profundidad de descarga de las baterías, pues las baterías te van a durar menos años de vida. En el caso, cuando empezó esto, que era el tema de gel, pues esas baterías muchas veces duraban un año, muy duro. La gente comprando eso bien caro y que le duran un año, muy duro. La gente comprando su sistema, que en ese caso, en esa época, esas baterías valían prácticamente la mitad del sistema solar y que les durara un año, muy duro. Por eso es que estos sistemas así, bueno, tenían este problema de que no había un control de profundidad de descarga. Cuando comenzaron a salir los inversores híbridos, pues eso es una elegancia, porque primero que todo, pues tenías un solo equipo como este que controlaba todo. ¿Por qué? Vea, controlador MPPT, este mismo de acá. Inversor de onda pura, este mismo de acá. Pero este cargador ACDC, pues una elegancia. ¿Por qué? Porque es que teníamos la posibilidad de conectar la corriente alterna, o sea, conectar un toma corriente, sacar energía, conectar esa energía al inversor todo en uno y poder cargar nuestras baterías con ese cargador ACDC. Los primeros equipos de estos no tenían la opción híbrida, o sea, podías configurarlo para cargar las baterías con la corriente alterna o con los paneles solares, pero no tenía las funciones híbridas que ya te voy a contar. O sea, estos inversores híbridos ahora vos puedes tomar la energía de la calle, la energía de los paneles y alimentar la casa. Configurás y prioridad, energía de los paneles, segunda prioridad, energía de la calle. Y última prioridad, las baterías. Eso permite que las baterías duren muchísimos años más y utilizar las baterías solamente para casos de emergencia. O también podemos utilizar lo que son los paneles solares como primera prioridad, las baterías como segunda prioridad y la energía de la red solamente en casos de emergencia o en casos de mantenimiento. Tienen sus respectivas transferencias automáticas. O sea, es una elegancia. Y la mayoría de las personas dirían, profe, pues esa es la mejor opción, pero ¿será? Les voy a ser muy sincero. Lo que pasa es que los sistemas tienen de clientes a clientes. Hay clientes que son una elegancia, usuarios que son una elegancia, que cuidan el sistema, son conscientes de que esto no es una caja mágica, que no hay que exigirle pues sobre lo que pueda aguantar. Entonces, en esos casos, estos inversores pues son una elegancia porque pues si la gente los cuida, son conscientes de no conectar cargas pesadas, entonces pues van a poder durar muchísimos años, bien configurados, bien instalados, mejor dicho. Pero hay usuarios que no les importa, que les regalan estas plantas solares
Y ellos solamente ven eso como que, eso da energía, listo. Después de que tengan un toma, eso conectan pulidoras, taladros, eso le exigen y le exigen hasta que, ¡pum!, se dañan y después salen con la más vieja diciendo que es que, no, es que esa energía solar está mala, eso vinieron acá, unos políticos, nos regalaron unas plantas y eso se dañó a los 2 meses. Pero realmente, ¿qué? ¿Las cuidaron? No. Por eso estos sistemas siguen siendo muy populares para esas soluciones que regalan a lugares totalmente aislados. O sea, las personas que están en lugares totalmente aislados no son muchas veces conscientes de que estos equipos tienen unos límites y muchas veces no los capacitan bien. O también la gente, pues el ser humano es curioso por naturaleza, entonces si ven un toma, pues quieren conectar cualquier cosa. Entonces por eso, para esas comunidades muy alejadas, pues les colocan estos equipos por separado, les colocan el controlador y el inversor por separado, para que si dañan la planta, que muy probablemente dañan el inversor, pues dañan solamente el inversor y tienen paneles, controlador, baterías para necesidades en DC. Muchas veces colocan, por ejemplo, cargadores de celular, iluminación en DC, entonces eso sigue funcionando y lo de alterna no. Esa es la primera diferencia entre estas dos necesidades. Y pues de una vez te quedaste cabezón porque pues si aquí se daña algo, se daña todo el equipo, porque es todo en uno. Mientras que acá, si se daña el inversor, pues cambiamos solamente el inversor y el controlador sigue trabajando para necesidades de corriente directa. Interesante, ¿no? Bueno, ahora, el tema de la escalabilidad. Vos en algunos casos puedes tener varios controladores, varios inversores, o puedes tener varios controladores y un solo inversor. Es que en algunos casos el inversor puede tener un controlador pequeño y un inversor grande y eso como que no cuadra porque a veces no se necesita un inversor tan grande. Se necesita más capacidad de controlador que de inversor. Entonces, para ese caso, esta opción de tener el controlador por separado es mejor porque pues podemos tener unos controladores poderosos y un inversor pequeño para tener un control de la descarga que le estamos haciendo. ¿Mm? Qué interesante este tema, ¿no? Muchas personas me han escrito diciendo, profe, ¿cuál es la mejor opción? Tener el inversor todo en uno, tener el inversor y el controlador por separado. Entonces, yo siempre les voy a decir, depende de lo que vos quieras hacer. La mayoría de mis proyectos siempre utilizo estos inversores todo en uno porque yo capacito muchísimo a las personas que compran mis proyectos o a las personas que instalan proyectos con nosotros con los cursos que damos acá o las asesorías que damos acá. Les decimos, vea, este equipo es una elegancia siempre y cuando no exceda sus capacidades. Si vos vas a regalar esto en un lugar donde no vas a tener control, muy probablemente esta sea la mejor opción porque generalmente tenerlos por separado es más robusto. Mientras que tenerlo todo en uno, pues suele ser un poco más delicado si no se tienen las condiciones de seguridad o no se tienen en cuenta las variables y el cuidado. Bueno, mis amigos, espero que esto realmente les haya servido para tomar su mejor opción. Si la planta va a ser para ti, una elegancia que compres este inversor. Pero si la planta la vas a llevar a un lugar por allá lejos y no piensas regresar en muchísimo tiempo, muy probablemente la mejor opción sea esta, porque esta opción es muchísimo más mecánica, más robusta que de pronto esta, porque esta opción es más electrónica. Esta opción es una elegancia porque podemos tener módulos de monitoreo distante, podemos ver desde cualquier lugar del mundo cómo está trabajando la planta, los paneles, la batería. Es muchísimo más tecnológica que esta, pero esta es mucho más robusta para lugares donde pues la gente puede utilizarla para diversas cosas y no, de pronto no ser conscientes del cuidado del mismo. Bueno, mis amigos, a continuación las sorpresas. Estamos dando cursos, estamos dando asesorías, mi contacto y demás. Entonces, qué bacano que participes de nuestro próximo curso de energía solar. Muy próximamente vamos a estar en Hotmart, vamos a tener nuestro libro virtual. Entonces, suscríbete con la mejor energía para que sigas en este movimiento y aprendamos juntos cómo va evolucionando este mercado. Nos vemos. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos
tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.